Entorno gráfico, pantalla, botones y menús desplegables. Imperia es un programa que desarrolla modelos BIM. ¿Cuál es la diferencia entre modelos BIM y planos? Un plano es una representación de algo que voy a construir, pero en 2D, en dos dimensiones, en X y en Y, tal como estoy viendo acá estas líneas. Estas líneas podrían ser un plano. Ahora hay planos de columnas, cimientos, techos, etc. En cambio, un modelo BIM es un 3D, pero no es un 3D simple, sino que es un 3D inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que de este 3D nosotros podemos obtener, por ejemplo, podemos visualizar, o el sistema puede generar automáticamente el armado de aceros, como estamos viendo acá. También de este modelo BIM podemos obtener los metrados. Presionando un solo botón, el sistema automáticamente empieza a calcular el concreto en zapatas, vigas, el acero, los muros, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos puede dar un modelo BIM? También nos puede calcular la cantidad de materiales. Como en este caso nos está procesando, bueno, nos indica acá que no existe una partida. Nos da el listado de materiales, por ejemplo acá tenemos acero, arena fina, arena gruesa, cemento. Y lo más importante es que el acero nos da en kilogramos, pero también nos da en varillas para hacer nuestro requerimiento de materiales. Igual nos calcula la mano de obra y los equipos. ¿Qué más podemos obtener de un modelo BIM? Un modelo BIM también nos puede proporcionar planos. Ya sean planos por pisos. Acá tenemos, por ejemplo, la opción de generar planos de planta, frontales o vistas laterales. Ahora seleccionamos, por ejemplo, quiero ver el plano del primer nivel, todo lo que son columnas. Tiene acá planos de arquitectura, cimientos, columnas, vigas, losas. Y estos planos, que son en dibujos en 2D, los podemos exportar al AutoCAD en formato de XF. Entonces un modelo de BIM es mucho más completo que un 3D simple o que unos planos. Aparte que al generar el metrado, acá en Imperia se tiene una opción que es bastante útil. No solamente tenemos acá el metrado, sino que también podemos exportar o crear una base de datos para lo que son costos y presupuestos y programación de obras para el sistema LIVAS, donde ya podemos editar las partidas, rendimientos, aportes, etc. Básicamente este modelo BIM nos ayuda a obtener muchas cosas que son importantes al momento de construir o ejecutar una obra. Entonces, en este modelo BIM no solamente tenemos la opción de visualizar las estructuras, también tenemos la opción en un solo trabajo ver todo lo que se va a encofrar, todo lo que se va a atarrajear, ¿no? Entonces esto nos ayuda, el hecho de tener una visualización en 3D nos ayuda a verificar que los elementos están correctamente dibujados, y esto a su vez conlleva a que nuestros metrados sean más precisos, y eso es muy importante para calcular los presupuestos de obra. Bueno, para empezar les explicaré un poco del entorno gráfico del sistema Imperia. Para empezar tenemos acá un menú donde tenemos la opción de archivo, donde tenemos la opción de abrir, guardar, importar de AutoCAD en DXF. Esto es importante porque con esta opción de importar de AutoCAD en DXF nosotros podemos dibujar
podemos importar planos en 2D, y acá tiene una opción con la cual el sistema automáticamente esos dibujos en 2D los convierte en 3D, de tal manera que el proceso de la obtención del 3D sea mucho más rápido, que eso lo vamos a ver más adelante. Tiene un botón para asignar secciones y o partidas y aceros a las capas. Acá modos de visualización por estructuras, por pisos, ver el armado de acero, obtener el reporte de metrados, materiales, generar planos. Y bueno, acá otro que es para visualizar objetos 3D y topografía, ¿no? Ahora, yo voy a dibujar un elemento dentro del sistema para explicar un poco el funcionamiento de estos botones. Para insertar cualquier objeto, presiono este botón, que es el lapicito, y selecciono cualquier elemento, por ejemplo columna, o ingreso unas medidas acá, aceptar, hago clic en la pantalla, luego lleno los datos de aceros y me dibuja la columna, ¿no? Ahora, ¿cómo nos desplazamos dentro de esta pantalla gráfica? Voy a ponerle una vista en planta. Esta es una proyección en planta. Para yo mover o desplazarme a la derecha o izquierda, tengo que hacer clic en el botón izquierdo del mouse. Entonces presiono el botón izquierdo, no suelto y desplazo a la derecha, izquierda, arriba o hacia abajo. De esta manera me desplazo en planta. Ahora, si yo quiero rotar en 3D, hago clic en el scroll del mouse, pues no suelto el scroll y empiezo a girar el mouse a la derecha o a la izquierda y empieza el modelo bien a girar, ¿no? Igual tiene acá unos comandos mediante las teclas para hacer lo mismo, que son el WASD y el ZC. Con el W me acerco, retrocedo y desplazo a los lados, ¿no? Con el WASD. Y si quiero girar con el teclado, Z y C. Z y C. Para acercarnos, hago rodar el scroll del mouse hacia adelante o hacia atrás, para alejarme o acercarme. Pues con el mouse prácticamente puedo moverme, puedo rotar con el scroll del medio o hacer girar el scroll hacia adelante o hacia atrás para el zoom. Ahora, para nosotros editar algún objeto, tenemos que activar el modo de edición. Si se han fijado, todos estos botones de la barra inferior están apagados, excepto el lápiz, ¿no? Que es para insertar objetos. Si yo quiero activar toda esta barra inferior, presiono este botón de la casita roja. Presiono el botón de la casita roja y automáticamente se activa. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con estos botones? Por ejemplo, con este botón rectángulo, yo puedo dibujar en la pantalla automáticamente un rectángulo y bueno, como he seleccionado al inicio columna, se va a generar una columna. Pero si yo seleccionase, por ejemplo, un cimiento corrido, voy a colocar acá unas medidas, aceptar. Ven que acá en la parte inferior se ha activado el modo de dibujo de cimiento corrido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago clic ahorita, aceptar, y luego hago clic en la pantalla, me va a dibujar un cimiento corrido con las medidas que he predeterminado. Pero si yo agarro este botón, también me va a dibujar un cimiento corrido. Entonces, con este botón genero rectángulos con una base rectangular, pero en 3D según el objeto que esté digamos predeterminado. Ahora, si yo presiono este otro botón, lo que puedo hacer son polígonos, ¿no? Y con láminas. Obviamente que los elementos estructurales no pueden ser láminas, ¿no?
con este botón de acá, con esta wincha, puedo medir. Le pongo no. Pero si yo quiero agarrar vértices exactos de los objetos, para agarrar vértices exactos tengo que activar este snap, que es este botoncito de acá. Esto es como el snap del AutoCAD. Entonces si yo activo este botón, al momento de medir, me coloco acá sobre este vértice, va a agarrar exactamente este vértice hasta el otro vértice y me da una distancia, ¿no? Ahora con este otro botón yo puedo estirar las caras, ya sean laterales o la tapa inferior o superior. Por ejemplo, si yo quiero estirar esta etapa superior, hago clic acá, ¿no? O también puedo estirar dándole una medida exacta. ¿Dónde doy las medidas exactas? En el recuadro que aparece acá, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a presionar, voy a estirar 1 metro. Presiono 1, enter, y se agrega más 1 metro. Igual con las caras laterales. ¿No? Este otro botón es para elevar la cara lateral. La voy a marcar, que es este botón. Pero eleva o levanta solamente la arista superior de la cara lateral y la arista inferior permanece fija. Quiere decir que si yo agarro esta cara, solamente me va a levantar esta arista y esta arista va a permanecer fija. A ver, vamos a probar. Presiono, levanto y ven, la arista inferior permanece fija y la superior ha subido. Sin embargo, si yo selecciono este otro botón, me va a elevar toda la cara. Bueno, vale recordar que estos dos botones de acá son solamente para trabajar. Estos dos de acá solamente para caras laterales. En cambio, este otro botón estira todas las caras, ya sean las laterales o la tapa superior e inferior. Pues vamos a probar este botón. ¿Ven? Me ha levantado todas las dos aristas de la cara lateral. Este botón de acá es para mover objetos. ¿No? Supongamos que quiero llevar este polígono. Como está activado el snap, esperamos a que se prenda el circulito blanco y lo vamos a llevar hasta esta esquina. Esperamos que se active y lo lleva, ¿no? Esto es para copiar objetos. Voy a copiar este polígono y lo voy a colocar sobre esta posición. Esto de acá es para estirar o mover vértices. Espero que se agarre el vértice y muevo. Solamente mueve en planta, no mueve en elevación los vértices. Este otro botón es para pintar. Con esto de acá yo selecciono el tono o color de pintura. Voy a seleccionar un azul, aceptar, y puedo empezar a pintar. Ahora, si yo quiero colocar texturas, veo acá en la parte inferior y coloco texturas. Si quiero más texturas, como ven, al presionar esta carpeta me aparecen más texturas, ¿no? Este otro botón es para tarrajear las caras. Selecciono el tipo de tarrajeo y luego pinto. Ven que automáticamente ha desaparecido los colores de pintura y también las texturas, porque al nosotros presionar este botón se pasa al modo de
pintado pero de tarrajeos. Y este otro botón es para encofrar. Entonces van a ver que automáticamente va a desaparecer los colores de tarrajeo y solo aparece el color del objeto. Pues conforme yo voy pintando las caras, va marcando lo que va a ser encofrado. Entonces, dependiendo de la combinación que yo haga, me muestra las caras que se están tarrajeando o las pinturas y o texturas. Esto de acá es para mover el personaje o los objetos. Que nosotros ingresemos. El personaje tiene modos de movimiento. Para mover este personaje, primero agarramos el personaje, hacemos clic con el mouse y luego podemos mover con los botones direccionales para adelante, atrás, giro a la derecha o giro a la izquierda. Tiene unas opciones para mover esto que vamos a ver acá en el botón opciones. Y acá nos indica uno para colocarle la altura del personaje y algunos comandos para avanzar, retroceder, gira a la derecha, gira a la izquierda, que son las direccionales. Color de fondo. Entonces tiene algunos otros movimientos, como por ejemplo utilizamos la barra espaciadora y el personaje rueda. Y si presionamos enter, bueno, primero damos clic en el objeto, en el personaje. Si presionamos enter, salta. Tiene ese tipo de comando, ¿no? Una vez terminado estos trabajos, el programa tiene opciones para exportar al AutoCAD como en DXF. Este formato de XF puede ser abierto por el AutoCAD, por el Revit, por el SketchUp o cualquier otro programa de dibujos 3D. Y el formato IFC para programas que manejan modelos BIM, como por ejemplo podría ser el Revit. Bueno, aparte de eso tiene la opción de que cuando nosotros dibujemos podemos activar el modo orto para lo que son dibujos. Básicamente esta es la pantalla y en resumen los botones más importantes del entorno gráfico. Ahora hay otra opción donde nosotros podemos editar cada uno de los objetos, para lo cual nos colocamos en el objeto y hacemos anticlic con el mouse y se activa una serie de opciones. Por ejemplo, este es un comando para que el actor camine hacia el punto donde hemos hecho anticlic. Este es para situar la cámara en ese punto. Para insertar objetos 3D. Por ejemplo, vamos a insertar una palmera. Se coloca, ¿no? Y estos son para ver las propiedades del objeto. Aquí vemos, por ejemplo, la cota inferior, la altura, cota superior, qué tipo de elemento es, qué densidad tiene, cómo es la geometría, en qué capa se encuentra. Y acá tenemos algunos datos como el volumen, área, el perímetro, el largo, ancho, el peso, cuánto de área tiene encofrado, tarrajeado o pintado. Acá también tiene un botón para ver materiales y nos da los materiales que requiere esa columna. Otro botón para ver los metrados. En este botón nos da el concreto, encofrado o acero. Si yo me coloco sobre la fila del concreto, hago anticlic, tengo la opción además de ver el análisis de costo unitario de esa partida. Y otra opción importante para obra, por ejemplo, es que yo puedo ver la dosificación del concreto. Entonces, para hacer esa columna, acá me da por
la dosificación por latas. Por una bolsa de 42.5 necesito piedra chancada 4.55 latas y de arena gruesa 2.85 latas. Y en la parte inferior me dan cuánto tiempo se va a terminar de ejecutar esa columna utilizando la cuadrilla que me indica acá, en el supuesto de que las jornadas de trabajo son de 8 horas. Esto es importante para obra. A ver, veamos qué opciones más tiene. Aparte tiene la opción acá para ingresar los aceros. Entonces podemos editar eso. Acá tiene otro botón para ver la fecha de construcción. Entonces acá podemos escribir qué contratista o qué observaciones en el desarrollo del encofrado, del acero, del concreto tiene este elemento. Tiene acá una proyección de planos en 3D donde podemos visualizar el armado de acero en 3D. Plano de planta. Acá por ejemplo un plano frontal nos pide la escala y nos da una vista frontal que nosotros podemos exportar al AutoCAD. Y bueno, acá hay opciones de borrar, ocultar, tarrajear cara, quitar encofrado, quitar tarrajeo, quitar pintura y más opciones de encofrado y tarrajeo, ¿no? Otra opción es copiar propiedades, pegar propiedades. Y acá en más tenemos por ejemplo para ver las coordenadas geométricas, o perdón, la vista en 2D, que es otro modo de visualización. Pero aparte tenemos acá la opción de visualizar las coordenadas de los vértices, X, Y, Z superior y Z inferior. Bueno, las opciones más importantes son las que aparecen acá, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos desarrollar en el gráfico el 3D. Sin embargo, lo que se recomienda es que los 3D primero los dibujemos en AutoCAD, porque el AutoCAD tiene mucho más comandos para hacer dibujo técnico, es más avanzado. Y con este botón el sistema lee ese 2D, lo interpreta y lo reconoce automáticamente, lo extruye y convierte en objetos sólidos. Bueno, como les dije anteriormente, eso vamos a ver en los siguientes capítulos. Para mover objetos dentro del Imperia tenemos el botón mover. Vamos a explicar el detalle. Para realizar esto primero activamos el modo de edición. Vemos que se terminó de cargar todos los objetos. Entonces, si yo quiero mover un solo objeto, presiono este botón de acá y voy a mover esta columna desde esta esquina hasta esta esquina. Pero si quiero mover con referencia a un punto fijo o a un vértice fijo, tengo que activar este snap. Activo ese botón y vuelvo a presionarlo, el botón mover, y luego agarro el objeto, espero que se prenda la esferita blanca o bolita blanca, hago clic en el vértice y luego voy hasta otra esquina, ¿no? Y me mueve el objeto. Pero ¿qué pasa si quiero mover varios objetos a la vez? Para eso tenemos que activar este botón que dice seleccionar. Presionamos ese botón y vemos que se han apagado todos los botones de la barra inferior excepto el botón mover. El procedimiento para mover varios objetos es primero seleccionar los objetos a mover. Voy a mover este objeto, este muro, esta zapata y este solado. Luego presiono el botón mover y marco un punto. Por ejemplo, desde esta esquina a una zona cualquiera. Y me mueve los objetos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero mover en función a coordenadas? Supongamos, voy a visualizar esto en planta y sé que tengo que mover estos objetos. Como estoy en una proyección en planta, sé que mi eje X es este de acá, ¿no? Este sería mi eje X y este de acá mi eje Y.
es el eje Y y este es el eje X. Supongamos que yo sé que tengo que mover estos dos objetos exactamente 3 metros a la derecha, o sea 3 metros en el eje X y 1 metro en el eje Y. Para eso volvemos a presionar el botón seleccionar, seleccionamos los objetos, hacemos clic y luego hacemos anticlic, y acá se habilita un menú, o se habilita una opción en seleccionados, o perdón, en la parte inferior, que dice mover seleccionados dando un desplazamiento, o sea dando unas coordenadas en X y en Y. Entonces vamos a volver a repetir, selecciono, entonces yo voy a marcar los objetos que quiero mover. Entonces anteriormente vimos que podíamos mover con este botón, ¿no? Pero en este caso nosotros tenemos coordenadas exactas en X y en Y para desplazar. Entonces hacemos anticlic y vemos que acá hay una opción que dice mover seleccionados dando desplazamiento, y lo colocamos, ¿no? En X quiero mover 3 metros, ok, y en Y 1 metro. En Z 0, o sea no lo voy a subir ni bajar, y se ha movido en X 3 metros y en Y 1 metro. Entonces podemos ver gráficamente con esto, o también haciendo anticlic. Vemos que la opción que apareció anteriormente ha desaparecido. Esa opción solamente aparece cuando está habilitado este botón de seleccionados. Cuando este botón no está habilitado, hago anticlic, ya desaparece esa opción, ¿no? Entonces solamente esta opción, vuelvo a repetir, aparece cuando esto está activado. Hago anticlic y aparece, ¿no? Previamente tengo que seleccionar los objetos a mover.